Rapidito, Primera de Reyes 19, del 1 al 4. Vamos a hablar de un mensaje bien importante, ya que me dejaron aquí la Biblia. ¿Ya se ha dado cuenta que es más difícil encontrar los libros en la Biblia porque ya se uno acostumbró al teléfono? Ya casi uno le dice a la Siri, ábreme tal libro y ya. Ajá. Primera de Reyes 1, 19, Primera de Reyes 19 del 1 al 4. Y antes de predicar el mensaje quiero decir las letras pequeñitas. Ven que cuando ven un comercial de medicina, que esta medicina le va a ayudar a que le crezca el pelo, y en las letras pequeñitas dice puede causar pensamientos de depresión, pensamientos homosexuales, no sé qué tanta cosa. Y uno ve unas letritas así que ni las lee. Entonces, yo quiero dar las letras pequeñitas antes del mensaje. Número 1, no soy doctor ni soy psicólogo. Aunque en el Instituto Moody estudié y tengo un certificado de psicología y de consejería familiar, no puedo dar un consejo médico, ¿ok? Quiero aclarar eso, no, para que no me vayan a demandar después. Pero vamos a hablar de la depresión, el suicidio y la fatiga espiritual. Y vamos a dar consejos prácticos de la Biblia. Lo que quiero aclarar es que esto no sustituye la terapia de un psicólogo. Si usted va a terapia, no estoy diciendo que deje eso. Si hay personas aquí que tal vez son medicadas, no estoy diciendo que deje eso y siga acá. Conocimos un caso de un muchacho que tenía diabetes. En la iglesia le dijeron que no se tomara el medicamento porque Dios le iba a sanar si tenía fe y se terminó muriendo. Entonces, no es el caso esto. Asista con un profesional, vaya al psicólogo, vaya al psiquiatra, haga lo necesario con profesionales, pero sí le aconsejo que también ponga en práctica lo que la palabra de Dios nos dice en cuanto a este tema, y que esta sea la primera opción o la primera alternativa antes de tomar medicamento. Porque una vez que uno toma medicamento, los efectos secundarios a veces son más feos que la solución, y se los digo por experiencia. Entonces, vamos a orar para que Dios sane nuestra mente, porque también la mente se enferma y es necesario hablar de estos temas, pero una vez más, tome el consejo de la Biblia, pero no quiere decir que estamos sustituyendo o invitando a que no asista a un doctor o que no vaya con un profesional para tratar estas cosas. ¿Estamos? Son letras pequeñitas. ¿Se quedó grabado? Bueno, y ahí lo vamos a firmar un papel de que no puede mandar a la iglesia por cualquier cosa. Primera de Reyes 19 del 1 al 4 dice así: Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, que Elías es considerado uno de los mejores profetas, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como a uno de ellos, es decir, te voy a matar el día de mañana, 24 horas y estás muerto. Y miren cómo reaccionó Elías. Viendo pues el peligro, subraye eso, viendo en su Biblia, se levantó y se fue a salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Se aisló y dejó a su criado. Y se fue por el desierto a un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día, por el privilegio que nos das de estar en tu casa.
Y en ese momento te suplico que abras nuestra mente y nuestro corazón para atesorar tu palabra, para ponerla en práctica, para entenderla. Todos nosotros, Señor, incluyendo mi persona, hemos pasado por momentos de ansiedad, de depresión, de soledad, de tristeza profunda. Hemos sufrido amargura, ya sea por las injusticias que nos han causado, por los problemas cotidianos, por la falta de dinero, de trabajo, problemas familiares, enfermedades, traiciones. Todos nosotros hemos sufrido. Desgraciadamente a veces lo callamos por sostener una imagen, un ministerio, por la vergüenza, por el miedo. Pero todos nosotros nos has visto sufrir en silencio, nos has visto aislarnos y llorar. Y tal vez muchos de nosotros hemos hecho esta oración que hizo Elías, donde por más que creamos en ti, por más que tratamos de agarrarnos nuestra fe, no nos da las fuerzas para seguir viviendo. Nos cansamos, nos agotamos y así como Elías decíamos ya no seguir. Por hoy te suplico en el nombre de Jesús que hables a nuestras vidas, que sanes nuestros corazones, pero sobre todas las cosas que sanes nuestra mente y que a través de tu Espíritu Santo nos des la fuerza también para nosotros poner de nuestra parte y hacer lo necesario para tener una mente sana, una mente clara, que entienda que tú eres un Dios perfecto, que tiene un plan perfecto para nuestras vidas, que no nos vas a soltar hasta que termines el trabajo que empezaste en nosotros, y que aunque estemos en una situación muy difícil, poder creer que no es el último capítulo del libro que estás escribiendo, sino es una página más, y sabemos que tú tienes el control absoluto de nosotros. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Ahora que pasó esto de migración en California, una niña de 13 años la empezaron a hacer bullying en la escuela, diciéndole que inmigración se iba a llevar a sus papás, que ella se iba a quedar sola. Incluso llamaban a migración para molestar a la niña. En la escuela de la niña buscó ayuda con los maestros no le hicieron caso. Tenía miedo de ir a la escuela porque tenía que ir sola ya que los papás no querían salir de casa. Y fue tanto el bullying que le hicieron por las redes sociales, en persona, fue tanta la angustia que ella se deprimió. Y la depresión la llevó a un estado donde ya no pudo pensar más. Cuando uno se deprime, a veces pasa algo en el cerebro, donde se distorsiona la realidad, se oscurece el futuro y uno piensa que ya no hay salida. Y desgraciadamente la niña se quitó la vida. Se murió. Por gente inmadura que la acosó. Por sentirse sola porque no parecía que alguien la podía defender. Pero no pasa solamente con personas así. Hace algunos años, un pastor de 34 años, pastor de jóvenes, donde tenía a cargo más de 400 jóvenes, una esposa y 3 hijos bonitos. Era un hombre exitoso, un hombre que predicaba excelente, carismático, alegre, servicial. Las inscripciones se dan en Estados Unidos por la depresión. Es decir, que casi la mitad de este país sufre de depresión. Y un 30% de la mitad, el 30% de la gente de este país está con medicamento antidepresivo. Y en la iglesia, de ese 30%, hay un gran número de cristianos que sufren de depresión. Hermanos, Elías, según Jesucristo, dice que fue uno de los profetas más poderosos y sobresalientes que ha existido jamás.
un hombre que hizo milagros inexplicables, un tipo que no tenía miedo a enfrentar a 450 sacerdotes de Satanás. Y sin embargo llegó un punto donde dijo, basta ya, quítame la vida. Jeremías, otro de los más grandes profetas que existió en el Antiguo Testamento, dice una vez que la depresión, la ansiedad y el miedo fue tanto cuando la amenazaron de muerte que corrió. Y le dijo a Jehová, ya no quiero servirte más. A donde pongo un pie hay controversia, hay problemas, hay engaños, hay traiciones. Dice, ya no puedo más. Y el profeta Jeremías tiró la toalla. Pero la Biblia dice que en el corazón de Jeremías había un fuego que no pudo pelear. Y Dios con cuerdas de amor lo jaló hacia él y lo restauró. Elías, cuando estaba a un punto donde ya no quería vivir, viene Dios y lo restaura. Así que en esta ocasión vamos a ver eso, lo que provoca la depresión, lo que provoca que un ser humano llegue a este punto de decir ya no quiero vivir más, y los medios que utilizó Dios para ministrar a Elías, que ministrar significa ayudar, restaurar o regenerar, para volverlo a poner delante del ministerio y cumplir el llamado que Dios tiene. Y le invito a que practique estos principios que vamos a ver hoy en día para que si usted está en una situación difícil o en el futuro esté en una situación difícil o conozca a alguien que está pasando una situación así, le pueda compartir estos pasos. Y al final del mensaje yo le puedo dar todas las fuentes que estudié para poder preparar este mensaje pequeño, concreto y sencillo. Número 1, lo que nos lleva a nosotros a la depresión, a la ansiedad, al miedo, a la soledad, es la fatiga emocional y física. Dice la palabra de Dios que Elías se enfrentó a 450 sacerdotes de Satanás. O sea, imagínense vivir en un ambiente donde Elías pensaba que era el único profeta que estaba de pie. Elías pensó que todos los profetas ya se habían muerto. El rey Acab era un rey que nada más utilizaba el nombre de Dios en vano, pero utilizaba el nombre de Dios para atacar, para oprimir, para ser racista, para dividir al pueblo de Dios. Y encima se casó con una mujer que odiaba a Dios y que odiaba a los profetas de Dios, Jezabel. Que ahorita ni un perro le ponen Jezabel, porque fue una de las mujeres más malas y enfermizas que hubo en Israel. Y el rey Acab, que estaba supuesto a servir a Dios, era un mandilón que hacía todo lo que Jezabel decía. Y Elías se sentía solo porque no tenía apoyo del rey, no tenía apoyo del gobierno, ya no había profetas y ya no había seguidores de Jehová. Y encima está frente a 450 sacerdotes satánicos. Pero él se amarra los pantalones, pelean contra de ellos, hace descender fuego del cielo, se dan cuenta que Dios todavía existe, que Dios es real, que Dios está en control y triunfa. Lo curioso es que después que tuvo el valor de triunfar en contra de esta gente, una mujer lo amenaza de muerte. Y dice que él huye para salvar su vida. Y es que, hermanos, la fatiga espiritual, emocional y física existe. Y yo a veces, platicando con mi esposa, es una de las preocupaciones que yo tengo cuando veo que la gente sirve demasiado en la iglesia. Porque a veces en la iglesia utilizamos un ministerio como una excusa para huir de nuestros hogares, para huir de nuestros problemas. A veces vivimos un infierno adentro que en lugar de enfrentarlo, porque es muy difícil enfrentarlo, lo dejo a un lado y me distraigo haciendo otras cosas. Yo he conocido pastores que sirven demasiado, pero que en su corazón hay soledad, hay confusión. Hace muchos años quise hacer un documental de la vida de los pastores. Y la intención del documental era que los pastores se abrieran para poder compartir lo que había en su corazón. No pude hacer el documental porque los pastores decían, no puedo decir lo que siento, hermano, porque se me cae el ministerio. Una vez fuimos a un retiro de pastores y ahí quise reclutar pastores. Y en la fogata que estábamos ahí,
Empezaron a decir, este es un tiempo donde tenemos libertad de expresarnos, vamos a ministrarnos, nos vamos a ayudar. Nadie no se va a salir de aquí, todo lo que usted diga se va a quedar aquí. Y el objetivo es que nosotros podamos compartir ese lado débil, oscuro. Ningún pastor de los casi 40 que había ahí se atrevió a compartir nada por el miedo a que la gente se enterara lo que estaba pasando en su corazón. Y los pastores de fútbol se parecen los pastores se parecen a los jugadores de fútbol. ¿Han oído las entrevistas de los jugadores de fútbol? Todos dicen lo mismo. Sí, pues fue un partido difícil, pero seguimos trabajando y pues creemos en el entrenador y esto es un proceso. Así son los pastores. No, hermano, usted sabe, estamos en la lucha, pero en el nombre de Dios vamos a salir adelante, estamos en victoria, confiando en el camino, cuando por dentro ni ellos mismos se la creen. Y sufren de depresión. ¿Sabía que los pastores corren un riesgo 10 veces más grande de sufrir un ataque al corazón antes de los 60 años? Por todo el estrés que manejan, por toda la problemática que manejan. Y lo manejan en silencio, porque Dios salve que la congregación se entere que el pastor que predica sobre servir, confiar a Dios, caminar hacia adelante, no tener miedo y abrir y creer y todo eso, es un hombre que parece un niño chiquito, que llora en las noches confundido, lleno de miedo. Y es la fatiga espiritual. A veces, aunque hay triunfos en el ministerio, eso lo cansa a uno. Hay fatigas. El sacrificio que a veces hacen es demasiado y poco a poco se van desgastando. Yo ahorita sufro de las piernas y sufro de las rodillas y fui con un doctor y me dijo, ¿cuál es tu historial deportivo? Y yo le dije, pues jugaba fútbol y estaba esto y que lo otro, y le empecé a escribir todo lo que yo tenía. ¿Y saben qué me dijo el doctor? Dice, en aquellos tiempos, cuando tú entrenabas, los entrenadores nos exigían que en el entrenamiento diéramos el 100, porque tenías que ganarte un lugar, porque querías sobresalir, querías firmar el contrato. Entonces en cada entrenamiento teníamos que darlo todo y entrenábamos 2 veces al día. Entrenábamos de 9 de la mañana a 12, después comíamos, veíamos unos videos y de 4 a 7 volvíamos a entrenar. Dejé la escuela por ir a entrenar y en cada entrenamiento tenía que acabar muerto para demostrar que era un buen jugador. Entonces, en lugar de yo agarrar fuerza en las piernas y en mi cuerpo, fui desgastando mis músculos porque no le daba tiempo de recuperación a mi cuerpo, sino que era un desgaste constante. Y hoy estoy pagando las consecuencias. Hoy en día, los que ya avanzó la ciencia y el entrenamiento y todo esto, los atletas les recomiendan entrenar a un 40% de su capacidad, a veces 50% de su capacidad, y les exigen descanso, porque en el descanso es donde está la recuperación, es donde los músculos se hacen más grandes. Por ejemplo, si usted empieza a hacer pesas y empieza a hacer esto y esto y esto y esto, las fibras del músculo se rompen y se abren. Cuando deja de hacer ejercicio, se echa la proteína entra en esos huecos o en esos lugares donde se abrió la fibra. Y es donde el músculo se hace más grande. El músculo crece cuando usted descansa y le mete proteína a su cuerpo. Si usted no descansa y no le mete proteína al cuerpo, el músculo no crece aunque haga ejercicio todos los días. Espiritualmente es lo mismo. Si la gente no aprende a descansar y a recuperarse y a trabajar de una manera sabia, se va desgastando físicamente, espiritualmente y mentalmente. Y Elías llegó a un punto, aunque triunfó en contra de los 450 sacerdotes satánicos, fue lo último que dio físicamente. Y ya no pudo más. Porque dice, ¿de qué sirve? Imagínense ustedes. Fue un exitazo eso, se hubiera hecho viral en TikTok. Y en lugar de que él llegara al pueblo y la gente lo felicitara y hubo un avivamiento y todos se alegraran, vienen y lo amenazan de muerte. O sea, como que fue en vano ese trabajo que hizo. Porque nadie se alegró, no hubo avivamiento, no hubo restauración, no hubo nada, más bien lo amenazaron de muerte. Y es los pastores y los líderes se sienten así, parece que el trabajo que hacemos es en vano.
Estamos predicando y la gente se queda dormida, estamos trabajando. A veces los pastores invierten tiempo en ir a visitar a los hermanos, en darle consejería, en orar por ellos, en ayunar por ellos, y la gente termina haciendo lo que se le da la gana. Y ahí va el pastor otra vez, desgastando la fibra espiritual y su músculo no crece. Y aunque a veces sí el pastor ve restauración, aunque a veces sí el pastor ve avivamientos, aunque a veces sí el pastor ve milagros, el pastor se está quedando flaquito porque se está desgastando demasiado. Y entre comillas, hermanos, tengan misericordia de nuestro pastor aprovechando que no está acá. Y es en serio. Y voy a abrirme, por eso a mí no me gusta lo del streaming, porque yo predico para mi iglesia, asuntos personales que nosotros tenemos que saber y nadie en Guatemala necesita saber. Esa es mi forma de predicar. Y me meto en problemas por eso. Porque es necesario sacar los trapitos al sol en nuestra congregación, cosas que nosotros sabemos que nadie más le interesa. Ya para la iglesia, para el streaming podemos predicar como Dante Gebel, un mensaje general que todo el mundo aplaude y le gusta y le dé like. Pero yo creo que los mensajes son personales para nuestra congregación, para restaurar nuestra iglesia. Y aprovechando que no está el pastor, me voy a abrir. Ahí después le pasan la queja. Y esto no está en el mensaje, pero ahorita me acordé. Ya está oyendo por ahí, me va a grabar para mandarle el video a mi suegro. Vamos a ser honestos, hermanos. El pastor Alfaro está en una etapa de su ministerio que se merece disfrutar el trabajo que ya hizo. Ya no para estar tapando hoyos en el parking lot, preocupándose por las pantallas, si estar pintando. El 90% de las personas que tienen su edad o están en un asilo o con un tanque de oxígeno o tienen un cuidado 24/7. No están predicando, orando ni yendo a visitar a nadie. Entonces, perdonen que lo diga así, pero es que me sale lo chilango cuando me enojo o cuando me pongo así. No manchen, hermanos. El pastor se desvela a veces preparando el mensaje para predicar aquí el domingo. El desgaste mental, espiritual y físico que uno hace para predicar es equivalente a correr un medio maratón de 13 millas. Si quieres saber cuánto se cansa y se desgasta un pastor, córrase 13 millas y se va a dar cuenta del desgaste. El pastor se desvela haciendo el mensaje el sábado. Viene en la mañana y se pone a orar aquí. Empieza a saludar a los hermanos, los empieza a atender. Se pone a predicar, se pone a dar la bienvenida. Acabando el mensaje ya todos tenemos hambre, pero ahí viene gente que quiere hablar con el pastor sin importarle si ya desayunó, si ya comió. Él se ha desmayado allá en el techo checando si sirve el aire acondicionado o no. Y nosotros no tenemos tantita misericordia para decir, pastor, ya comió. Pastor, siéntese. Le hablo en la semana cuando esté descansado. O sea, yo después de predicar el cerebro ya no me da, hermanos. Y cuando predico allá con los jóvenes en inglés, acabo literalmente con migraña. Porque eso de pensar en español, traducirlo en inglés y pronunciarlo y estar constantemente con eso y encima predicarle a jóvenes, no son enchiladas. Por eso es que ustedes los viernes o los domingos me ven que me bajo y me voy, porque estoy así de explotar. Y acabando de predicar, tiendo a deprimirme, porque me juzgo muy fuerte. Y empiezo a pensar, otra vez me tardé, otra vez dije no manches, otra vez regañé a la iglesia, otra vez empecé a gritar, otra vez la gente me hizo caras, otra vez esto y se me olvidó esta ilustración y tanto que estudié esto y no lo dije bien. ¿Y por qué levanté la voz y por qué la bajé? Y me empiezo a autogolpear y estoy cansado físicamente, mentalmente, no he comido, anoche me dormí a las 4 de la mañana, llego a la casa ya como
y estoy todavía chavo. Y siento que reviento. Imagínense un pastor de ya de más de 70 años. O sea, si van a exigir y cargarle la mano, ahí está el copa. Vayan para allá. Ahí está. Le paso la pelota ahí al copastor. Pero aquí entre nos, hermanos, aquí entre nos. Como hermanos en Cristo, ¿por qué no colaboramos para que el pastor disfrute ese ratito que tiene aquí con su congregación? Y que vea que el trabajo que ya hizo, o sea, yo no sé por qué él no escribe un libro o es una película, mano. Cuando a mí me gusta manejarlo, cuando se escapa él, cuando va al doctor, porque no le dice a su familia, yo lo llevo al doctor y me encanta porque me cuenta unas historias que esto sería una peliculota bien chida. Y yo no sé por qué él no cuenta eso acá, pero ya, o sea, olvídense lo que ha hecho y lo que vio. Y para que todavía a la edad que tiene le exijamos que trabaje como león y coma como pajarito, como que ya no. Entonces los invito, hermanos, perdón que me desvié del mensaje, pero se me vino a la cabeza y aproveché que no está aquí el pastor. Yo trato de hacer eso, fíjese. ¿Estamos? Entonces Elías llegó a ese punto donde el ministerio lo deprimió. Las situaciones sociales, políticas, el trabajo lo lleva a la depresión. Y lo bonito de la Biblia es que Dios no le exige como pastor, no le exige como profeta, no lo sustituye por otro. Dios se toma el tiempo para restaurar a Elías, porque sabía que el trabajo no había terminado. Y ahorita vamos al segundo punto para ya entrar en la restauración y cómo Dios ministra a Elías. Bueno, antes de llegar a eso quiero mencionar 3 cosas. Lo que llevó a Elías a la depresión es que cambió su enfoque. Dice, viendo el peligro, huyó. Ya no vio a Jehová, ya no vio la promesa de Dios, ya no vio su llamado, se enfocó en el peligro y huyó. Número 2, se aisló. Dice que hasta dejó a su siervo y se aísla. Cuando usted cambia su enfoque y deja de pensar en Dios y el problema se hace más grande que Dios, la tristeza, la ansiedad, la angustia se hace más grande que Dios, uno tiende a aislarse. La gente que mira pornografía tiende a aislarse por la vergüenza, por la pena, aunque nadie se entere, es una vergüenza que sienten. Y es cambiar de enfoque, el aislamiento, y después Elías se compara, dice, yo no soy mejores que mis padres. Y cuando uno sufre un problema emocional fuerte, ya sea que me traicionaron, me corrieron del trabajo, tengo una enfermedad o no me va bien en la vida, cualquier cosa que pase, uno cambia el enfoque, se aísla uno en su problema pensando que yo soy el único que estoy atravesando esto y nadie me va a entender, y encima de eso me empiezo a comparar. Y peor ahorita con las redes sociales, que usted abre eso y parece que todo el mundo es feliz. Parece que todo el mundo lleva la mejor vida menos yo. Y nos empezamos a comparar y obviamente nos empezamos a autolastimar porque nos sentimos menos que otras personas y ahí caemos en ese hoyo de la depresión. Eso es lo que hizo Elías. Pero viene Dios y lo ministra. Y el primer consejo, el primer trabajo que hizo Dios con Elías, le dio de comer y lo dejó dormir. Y mire, hermanos, lo tengo escrito porque lo tengo que leer porque no me lo sé, no soy doctor. La importancia de dormir, y le puedo dar las fuentes donde saqué esto para que usted lo estudie. Un doctor mexicano que es uno de los mejores neurólogos del país de México, se dedicó a hacerse experto en los beneficios del dormir. Y él en su libro dice que hay una hormona en el cerebro que se llama agrelina. Y esta hormona que se llama agrelina es la hormona que regula el apetito. Y esta hormona se restaura, se fortalece y se mantiene saludable
en el momento donde usted está más profundamente dormido. Cuando está en eso donde ya no sabe que existe y pasa sus 8 horas de sueño, esta hormona, la grelina, se fortalece, se regula y hace que se controle el apetito. Las personas que no duermen bien, esta hormona anda disparada y usted piensa que todo el tiempo anda con hambre. Y el cuerpo, como entra en survival mode, está en una etapa cuando la hormona se descontrola y le manda señales al cuerpo que hay que comer para sobrevivir. El cuerpo automáticamente lo que hace para sobrevivir es lo que te da energía. ¿Y qué es lo que da energía? Carbohidratos. Y la gente que no duerme bien y la grelina no la tiene regulada, tiende a comer más azúcar. Y aunque se tire 20 millas en la bicicleta como yo, no le baja la panza. Y de ahí vienen los problemas de la diabetes, la alta presión y todo eso, porque esta hormona está como cabra loca en los montes. Y hay otra, el neocortés o la corteza frontal, es una pared que tenemos en el cerebro que es como cualquier pared que se tiene que fortalecer mientras estamos dormidos. Cuando la corteza frontal no se fortalece mientras dormimos o por falta del sueño, esta corteza frontal es esa pared que controla nuestros impulsos y nuestra capacidad de tomar buenas decisiones. La gente impulsiva por lo regular es gente que no duerme bien. La gente que de una decisión mala toma otra mala decisión y se descarrea y se le van las cabras, es personas que no duermen bien, el cerebro no le da para tomar buenas decisiones porque la corteza frontal está débil. Y no hay un filtro donde el cerebro le diga esto sí, esto no, esto te va a ir mal, esto te va a ir bien. Y por ejemplo, cuando alguien se muere, y lo he visto en muchos casos, cuando a usted se le muere un familiar, hay que cuidar a la familia inmediata, porque por la tristeza no duermen y al otro día tienden a tomar malas decisiones y caen en accidentes de carro, o se van a trabajar así, se accidentan en el trabajo, o están como cegados por todo lo que está pasando. Y no es tanto por la emoción fuerte que se perdió, es porque en el cerebro, la maquinita esta perfecta que Dios diseñó, no está bien tuneada, no trabaja bien, porque no dormimos bien. Y Dios, en su sabiduría como arquitecto de esta cosa, le dice a Elías, quédate dormido, lo dejo descansar. Mis papás si algo hicieron que eran sabios, y yo no sé quién les enseñó, pero yo cuando venía de la escuela me llevaba a la cama a dormir y no me decían nada. Me dejaban dormir. Y yo ahora veo muchos de los jóvenes con los que hablo, están hasta acá con sus papás, pero no se dan cuenta de a veces el daño sin intención que le hacemos a nuestros hijos, peor cuando son cristianos. Porque nuestro hijo siendo cristiano, tienes que dar buen testimonio en la iglesia, en la escuela, y tienes que portarte bien, y tienes que evangelizar, y tienes que decirle no a las drogas, y tienes que decirle no al sexo, y si te enseñan algo en el teléfono no lo veas, y tienes que hacer testimonio enfrente de toda esa bola de pecadores que no sé qué tanto, y tiene la presión del niño de ser cristiano en un ambiente que está delante de 450 sacerdotes satánicos que se sientan al lado de él en la escuela. Y encima de eso tienes que hacer la tarea. Y cuando llegues a la casa tienes que sacar la basura. Y tienes que limpiar esto. ¿Y por qué no te peinas bien? Y mira cómo trae los pantalones. O sea, hay un punto que el niño explota. No puede con tanta presión y el estrés. Y cuidadito y su hijo se vaya a dormir sin haber sacado la basura porque le cae duro. Aquí se cumple con las obligaciones. Aquí nada tiene por regalado. Y no se dan cuenta que el chamaco está como una olla express y no le dan tiempo de descansar. Y después vienen los papás, mi hijo se hizo rebelde, mi hijo no me hace caso. Es que invertí tanto en su educación, le di tantas cosas y mira cómo me paga. Pues es que todo el tiempo lo tenían al límite. Y no le daban chance al niño de descansar, de llegar a un lugar seguro, de restaurarse. Peor ahora con las redes sociales. Le dan al niño un teléfono, los papás se van a dormir, no saben que el chamaco se queda hasta las 4 de la mañana viendo saber qué cosa.
Y eso de las redes sociales, le puedo dar las fuentes después, pero hay un documental que hicieron un estudio sobre Cocomelon. Es una caricatura que le ponen a los niños. Hicieron los neurólogos estudios, le pusieron cositas ahí a los niños, le ponen Cocomelon. Y viendo Cocomelon, el cerebro de un niño segrega la misma dopamina que una droga a un drogadicto, que la heroína y todas estas drogas. Y las redes sociales ahorita les generan a uno tanta dopamina que ninguna actividad que usted haga fuera de las redes sociales le genera la misma cantidad de dopamina. Y la dopamina es lo que nos hace sentirnos contentos, a gusto, satisfechos, seguros. Pero es tanta la dopamina que le genera estas caricaturas a los niños y a los teenagers y aún a los adultos, que cualquier otra actividad que usted haga, la dopamina ya no se genera igual. Por eso es que los chamacos ya se aburren. Por eso es que no aguantan ni siquiera ver una película. Por eso van en el camino y ya no quieren ver hacia afuera. Por eso los adultos ya no aguantan una predicación de esta. Porque ya no genera nuestro cerebro la misma dopamina. Nos hacemos adictos a esa cosa. Por eso la gente se hace adicta a las drogas. Porque las drogas le disparan la dopamina hasta el techo y el cerebro se hace tan adicto a ese rush de alegría, de satisfacción, que nada más se lo puede dar y buscan la dopamina, buscan la droga. Eso mismo está haciendo Cocomelon y otras caricaturas a los niños. Las caricaturas que yo veía de los halcones galácticos, era un muñequito parado así, vamos a conquistar al mundo, y duraba esa imagen como 30 segundos. Vean Cocomelon, cada medio segundo son flashes de luces y cambios de imágenes y música y movimiento y todo eso, y está el cerebro del niño trabajando al 1000. Cuando le quitan eso al niño, es un infierno. Yo trabajo haciendo fotografía y un día lo voy a sacar cuando ya me retire, porque ahorita no quiero quemar a mis clientes. Pero estoy haciendo mi colección de niños. Llego a las 8, 9, 10 de la mañana a la casa de una quinceañera o novia, lo que sea. Se están todos corriendo, peinando, alistando. ¿Y qué creas que hace el niño de 5 años? En el iPad. Porque ahorita no queremos que nos molestes. 10 de la mañana. Se van a la ceremonia, está la ceremonia. ¿Y qué está haciendo el niño para que no haga ruido en la iglesia? La tableta. Se van al parque. Todos se bajan de la limo a tomarse fotos y que no sé qué. Y para no andar cuidando al niño, lo dejan en la limusina haciendo ¿qué? Y están en la pachanga dándole duro, son las 12 de la noche. ¿Y qué creen que está haciendo el niño? Y tengo fotografías con horas registradas de niños que en una quinceañera, en una boda, pasan hasta 14 horas delante de ese aparato. Ahorita no hay foto familiar que yo tome donde hay un niño y el niño en la foto sale con la tableta, con el celular. Y cuidadito y se la quiten porque es una gritadera. Están actuando exactamente igual a un drogadicto de la calle y los padres no se dan cuenta. Y los adultos somos iguales. Porque ahorita ya no hay a las horas de checar su TikTok. ¿Quiere saber si está adicto a su teléfono? Véase una película, un partido de fútbol. Y si ve toda la película y el partido de fútbol sin checar su teléfono, tal vez está bien. Pero si chequea por lo menos o tiene la ansiedad de ¿dónde está mi teléfono? Como que no se vaya a perder. Oh, ahí está. Ok, sigo viendo. Ya está adicto a esa cosa. Su cerebro ya le está pidiendo la dopamina. Necesito ver al gatito tirando cosas del mueble para yo generar dopamina. Y eso, hermanos, nos crea un cansancio mental. Eso hace que la corteza no se fortalezca y tomemos decisiones irracionales. Dios dejó dormir a Elías para que se restaurara su cerebro, porque Elías tomó una decisión irracional. Después de haber visto el milagro de Dios, toma la decisión de aislarse y de quererse quitar la vida, de pensar que era el único que sufría esos problemas. Entonces, hermanos, y se los digo porque me predico yo a mí primero. A mí me cuesta trabajo dormir, padezco de insomnio. Y mi esposa ha visto la frustración que me da el querer dormir y no poder. Las noches se me hacen eternas
ando para allá y para acá. Y sé la importancia que necesito buscar la manera de dormir. Y he ido a doctores, todo el mundo me da remedios. Desde los 19 años he tratado todo y hasta el sol de hoy lucho con poder tener 3 o 4 horas bien dormidas. Anoche me fui a dormir a las 5 de la mañana, no porque quería, simplemente porque no podía. A veces me quedo así en el sillón sentado con todas las luces apagadas, viendo el reloj. No tengo nada que hacer. Entonces lo invito a que duerma bien. Después la comida. La nutrióloga en el 2012, la selección mexicana ganó la medalla de oro en Londres. Contra Brasil le ganaron 2 o 3-1 a Brasil. Y todos los jugadores y los entrenadores reconocieron a la nutrióloga, que ahorita es una de las mejores nutriólogas de México. Y esta nutrióloga en su libro dice que le han llegado muchos pacientes con antidepresivos, que llevan años tomando medicina contra la depresión, con la presión alta, la ansiedad y con un montón de cosas. Y ella, al cambiarles la nutrición, han dejado el medicamento. Porque el problema no es un problema emocional, es un problema alimenticio. Que se meten cosas al cuerpo que destruyen el cerebro y le generan otro montón de sustancias que los lleva a la depresión y a la fatiga. Si no, vayas ahorita y métase 2 hamburguesas de Portillos y dígame cómo le va después. Cuando uno come de más se siente, aunque lo está disfrutando, se siente mal después. Peor cuando ya llega a mi edad. Entonces, la comida es importante para mantener una salud mental. Por ejemplo, esta nutrióloga en su libro descubrió en un estudio que la masa muscular fortalece el sistema inmune para que cuando uno esté de 60 años para arriba pueda luchar con cualquier enfermedad. ¿Sabía usted que el 70% de los viejitos se mueren a raíz de una caída? Se caen, y yo trabajé en un asilo con ancianos por 5 años y ya me la sabía. Solamente se cayó un viejito, y perdón que hacía esto, no era cristiano. Se cayó un viejito y con los de la cocina empezábamos a apostar a ver cuándo se moría. Porque sabíamos que después de caerse duraban 2 o 3 meses, porque ya no se recuperaban del golpe. Empezaban a tener hemorragias internas, emocionalmente les pasaba factura y no había viejito que no se cayera y a los pocos meses moría. Y esta nutrióloga dice que entre más aumento tengamos en nuestra masa muscular, el sistema inmune se fortalece y después de los 60 años no solamente vamos a sufrir caídas, pero va a tener el cuerpo la capacidad de sanarse cuando estemos enfermos. La comida es vital, hermanos. Dejó que Elías durmiera y le dio de comer por 40 días. Y después de eso, Dios le recuerda a Elías su valor como persona. Que cuando estamos en un momento de presión sentimos que no valemos nada y que no somos nadie. Después de caminar 40 días a un monte de Horeb, Dios lo confronta y le dice, ¿y qué haces aquí? Porque Dios dice que le dio de comer, lo dejó dormir, lo fortaleció para que él regresara al ministerio y Elías agarró por otro lado al monte Horeb. ¿Y sabe qué es el monte Horeb? Ahí es donde los mejores milagros han pasado. Ahí es donde Moisés recibió las tablas y toda la fundación del pueblo de Israel ahí. Y él se fue al monte Horeb como para recordar esos tiempos gloriosos de Dios. Que a veces así hace la gente ya cuando rebasamos los 45 años, ¿verdad? Empezamos a pensar para atrás porque ya no hay futuro. Ya el futuro es enfermedades, lamentaciones, decepciones, tristezas. Ya no hay más que vivir del recuerdo. Y viene el dicho ese que recordar es vivir. Porque la gente ya no tiene nada más que hacer en su vida. Ya se siente viejo y nada más vamos a esperar que nos lleve la calaca. Y eso es lo que hizo Elías, a pesar de que Dios lo fortaleció. Y viene Dios y le dice, ¿qué haces aquí? O sea, Dios es perfecto. Dios sabe todo, pero le dio una pregunta. Lo puso a pensar, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías, en lugar de hacerse responsable de sus decisiones, de lo que estaba sintiendo, culpa a otros. Es que la gente ya no quiere servirte. Es que nadie quiere saber nada de ti. Ya se acabó esto.
Ya Dios no existe. Y a veces hacemos nosotros así, hermanos. Es que en la iglesia ya, cuando yo estoy frustrado, estoy deprimido, estoy cansado, todos tienen la culpa. Es que el hermano Octavio no me saludó. Me prometió unos tacos y no me los ha. Ya, ¿para qué voy a la iglesia? A todos tienen la culpa menos yo. Y mire lo que dice la palabra de Dios para avanzar, porque ya me estoy tardando y dice, no voy a la iglesia porque Enrique se tarda mucho. Esto es lo que llegó este Elías. Dice Proverbios 3, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia opinión. Lo que Elías lo llevó a la depresión es su propia opinión. Nadie me quiere, nadie le importo, nadie le interesa a Dios, me quieren matar, viendo internamente, no soy mejor que mis padres. Perdió la visión. Y dice la Biblia, no te apoyes en tu propia opinión, reconoce a Dios en todos tus caminos y Él va a enderezar tus sendas. Y cuando estamos en situación de depresión, de angustia, de tristeza, no reconocemos a Dios ahí. Peor los pastores. Los pastores hasta viven en denial porque no quieren aceptar que necesitan reconocer a Dios en sus flaquezas, en sus miedos, en sus situaciones difíciles. No quieren bajar la velocidad. Y peor los pastores de la vieja guardia. Los pastores que se educaron en los 60, 70, 80, les dicen, el día que dejes de ir a la iglesia, ya le diste la espalda a Dios. Y si está lloviendo, está nevando o se está cayendo la iglesia, tú tienes que estar ahí para servir a Dios. Así los educaron, porque tomar un descanso para recuperarse es un sacrilegio. ¿Qué va a decir la iglesia si hoy cancelo el servicio? No, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero ahí están desgastando el músculo. Y la Biblia dice que hay que reconocer a Dios en todos nuestros caminos, buenos y malos. Y cuando yo reconozco a Dios en todos mis caminos, Él endereza mis sendas. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Esto es clave, para que vea que estos neurólogos no se han inventado el agua caliente. Si temes a Jehová y te apartas del mal, dice, esto será medicina para tu cuerpo y refrigerio para todos tus huesos. Hay una sanidad física, hay una sanidad mental cuando yo reconozco delante de Dios que estoy mal, que ya no puedo, que necesito ayuda, que me siento solo y que necesito parar y descansar. Hay sanidad física y mental, no solamente espiritual. Entonces, si usted es de las personas que sí puede presumir que le ha servido a Dios fielmente por 50 años a tiempo completo, y también yo vi fuego caer del cielo, y yo abrí una vez el Lake Michigan y cruzamos en seco, y a mí la migra me hace los mandados porque paso enfrente de ellos, y a mí no me hacen nada porque yo aunque ando en el valle de sombra y de muerte, que no sé qué tanto. Pero por dentro, ¿cómo estamos cuando nadie nos ve? Miren lo que dijo el rey David en Salmos 13:2. ¿Por cuánto tiempo pelearé con mis pensamientos y día tras día tendré tristeza en mi corazón? ¿Sabe cuándo escribió David eso? Después de darle en la torre a Goliat. Usted va a decir, es que el tipo tuvo que haber festejado. No, se deprimió. Porque adentro era otra película. Iniesta, un jugador español, que en Sudáfrica 2010, en el último minuto, anota un golazo contra Holanda. Se acaba el partido y por primera vez España queda campeón mundial. Iniesta era un dios en España, le hicieron desfile, le armaron estatuas, le subieron el salario, o sea, era el rey de España, Iniesta. Iniesta ahorita en un podcast, una entrevista, dice que esa noche cuando anotó el gol que le dio el triunfo a España, se quiso matar. Porque no aguantaba con toda la carga emocional. Hermanos, hay que reconocer a Dios en todos nuestros caminos.
apartarnos de esas cosas que nos están consumiendo y Dios va a sanar nuestros huesos y nuestra mente va a ser como medicina a nosotros. Entonces Dios le enseña a él, tienes que reconocerme, tienes que buscarme a mí y tienes que parar y comer. Y después de que le recordó su valor, que le recordó que tenía que regresar a Dios, Dios le enseña a mirar hacia afuera. Y termino con esto. Toda la gente que sufre de depresión, que sufre de ansiedad, que sufre cierto problema emocional, de tristezas, siempre estamos mirando hacia adentro. La ansiedad nos da porque dividimos nuestro cerebro en dos. Está el cerebro, la parte del cerebro que me tiene que mantener en vivir el presente, pero yo decido dividir mi cerebro en dos y empiezo a pensar en el what if, en el futuro. ¿Y qué si me da COVID? ¿Y qué si me enfermo? ¿Y qué si ya no me van a pagar? ¿Y qué si me pasa esto? ¿Y qué si me agarra la migra? ¿Y qué voy a hacer en México? ¿Y qué va a pasar si mis hijos hacen esto y mi hijo no ha regresado? ¿Y qué si lo atropellan por allá? Eso nos provoca ansiedad cuando mi cerebro quiere estar en el presente, pero yo constantemente estoy tratando de ver qué va a pasar en el futuro. Y la Biblia dice, por nada estés ansiosos. Es decir, que yo tengo la capacidad de no dividir mi cerebro. Y la depresión da cuando mi cerebro quiere estar en el presente, pero yo constantemente estoy pensando en el pasado. Fracasé en mi matrimonio, fracasé en los negocios, la gente no me pela, fulano se enojó conmigo, la vida era mejor en Guatemala, en México yo tenía esto, es que allá son así. Y estamos constantemente, y eso le pasa mucho a los ancianos. Se deprimen los ancianos porque están recordando, pensando, y eso les da nostalgia. Empiezan a ver la foto y ya se echó a perder el día, porque se quedaron atorados en el pasado. Entonces, lo que hace Dios es sacar a Elías de sí mismo y le enseña lo que hay afuera. Y una estrategia que los neurólogos y los psicólogos ahorita están recomendando para desintoxicarnos de las redes sociales y que sus hijos no se hagan adictos a eso, le llaman en inglés el AWE, que hemos perdido la capacidad de admirar porque estamos en esta cosa así. Entonces ellos dicen, quítenle al teléfono, sáquenlos de adentro y déjenlos que miren afuera. Y como fotógrafo, hermanos, eso es una habilidad que tiene uno que desarrollar, la habilidad de ver detalles. Y ahorita mi mente fotógrafa está viendo colores, está viendo luces, está viendo lentes, está viendo bolsas, está viendo zapatos, está viendo vasos. Y cuando voy en la calle con su mamá, mira esa nube que no sé qué tanto. Y es intencional que me trato de asombrar ver abejitas en el Botanic Garden. Ver el shape de las flores, ver las nubes cuando están pasando, oler la comida. Ahorita mi casa está testada de hormigas, parece que le rentamos la casa a ellas. Y a veces ando viendo las hormigas cómo se forman, cómo caminan, cómo llevan. Y empezarme a entrenar a mi mente a sorprenderse y a disfrutar de esos detalles me ha ayudado a dejar el teléfono a un lado. Otra de las herramientas que enseñan para uno quitarse de las redes sociales es aburrirse. Los jóvenes de hoy ya no se quieren aburrir. Si allá arriba no les gusta la predicación, agarran su teléfono. ¿Y cómo batallo? Es mi enemigo número uno, es el teléfono que ustedes le han dado a sus hijos. Porque ustedes no tienen la capacidad y los pantalones de quitarles ese teléfono 1 hora mientras están en la iglesia. Porque se les va a morir el chamaco sin ese aparato. Tengo un montón de niños que si yo no me preparo bien para predicar un mensaje con un inglés claro, sacan el teléfono y me dejan saber, I'm not listening to you. Y el aburrirse ayuda a que el cerebro solito empiece a procesar ideas. En los últimos 20 años ha bajado la cantidad de inventores, ha bajado la cantidad de escritores de música. Mire la música, ¿por qué cree que la música, compare la música de los 70s, 80s? De los 70s la mejor música con la de hoy. Antes eran unos poemas las letras de las canciones, hoy nada más es tums, 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 yeah, yeah,
Y nada más le ponen 3 palabras, un buen ritmo que sea catchy y ya, soy un escritor de música. Porque el cerebro ya no da para inventar. Y es porque estamos el dumb scroll que le llaman. Dios saca de esa realidad a Elías y le da actividades significativas. 3 actividades le da. Número 1, búscate sé mentor de alguien. Le dice, ve y busca profetas que los vas a enseñar a ser profetas. Para que veas que sirves para algo. Hermanos, usted sirve para algo. Yo siempre le digo a los jóvenes, ustedes son la solución para el problema de alguien más. Hay alguien más que tiene un problema y ustedes tienen la solución. Hay que ir y buscar a esa gente. A mí me encanta cuando alguien me dice, oye, ¿me enseñas cómo usar Photoshop, Lightroom, Adobe Premiere? Ni les cobro, vénganse a la casa y yo les enseño. Y ustedes saben, tienen habilidades, se les he predicado antes, por lo menos 3 habilidades tienen. Tienen un talento que Dios Padre les dio, tienen un talento que el Espíritu Santo les dio, el Espíritu Santo le puede dar más de uno, y tienen habilidades que Jesucristo les dio. Por lo menos sirven para 3 cosas. Saben construcción, saben electricidad, saben de zapatos, saben de lo que sepan, busquen a alguien y enséñenselo. Porque eso le va a dar valor a su vida. Hay personas que se deprime, se aísla con muchas capacidades, con muchos talentos, con PhDs, con mucha sabiduría, pero no le enseña a nadie. No busca expandir ese legado a nadie. Y cuando quieren ser reconocidos por la sabiduría que yo tengo y la gente no me reconoce, se deprimen. Y no es que yo quiera aparentar que soy inteligente y que reconozcan qué tan sabio es. Si Dios me dio a mí una habilidad, un conocimiento, es para repartirlo. Entonces, Dios le dice, ve y enseña a otros. Después le dice, ve y sirve a otros. ¿Quiere salir de su depresión? ¿Quiere salir de su ansiedad? ¿Quiere salir de a mí nadie no me quiere? Aquí en la esquina en Chicago está el Children's Memorial Hospital. Usted va y dice, quiero servir por 2 horas, pone su nombre y lo van a ir a que le lea un libro a un niñito que se está muriendo de cáncer, a ayudar a unos papás que acaban de llevar a su niño ahí. Una prima que yo tuve le dio cáncer cuando era niña y la metieron ahí. Y fuimos a donar médula ósea y a visitarla para estar ahí con la familia. Y ahí me encontré a alguien de esta iglesia, que en aquellos tiempos su vida, yo no deseaba ser esa persona. Estaba pasando por un problema fuerte, duro. Pero su problema se vio así cuando empezó a servir a otras personas. Servir y ser de bendición a otros ayuda bastante a uno dejar de ver dentro de sí mismo y empezar a ver para afuera. Y número 3, lo integró a una comunidad. Le dijo, Elías, ¿por qué dices que tú eres el único? Hay 7,000 profetas que no han doblado su rodilla a Baal. Ve y júntate con ellos. Vayan a hacer bici, vayan a jugar fútbol al parque. Vayan al Silver Lake. Ser parte de una comunidad ayuda porque te das cuenta que no eres el único. Y si pudiéramos al menos abrirnos con 1 o 2 personas de confianza, se dan cuenta que todos estamos en el mismo barco. ¿Y quién quita a una persona lo puede ayudar a salir del hoyo que está? Y termino con esto, que esto para mí es un poema, hermanos. Mire lo que dice Marcos. Le prometo que me voy a tardar 5 minutos. Deme 5 minutos. Dice la Biblia que Jesucristo estaba buscando a sus discípulos. Dice, y pasando Jesucristo más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que también ellos estaban en la barca. Dice, estaban remendando las redes. Así se presenta Dios, el Dios de paz. Elías dice que hubo un fuego y un torbellino y había cosas y Dios no estaba ahí. Dios estaba en el silencio. Hoy día pagamos $20, $30 para ir a un concierto, para que la música nos dé con todo
le pagamos para ir a que Benny Hinn haga un show, y todo es show, todo es ruido, todo es espectáculo, todo son luces, pantallas gigantes, y a veces Dios no está ahí. Es más montar un show para impresionar a la gente. Es más ir y ver qué bonito canta el fulano, pero Dios no está ahí. Dios estaba en la voz tranquila, paciente. Dios está en la escuela dominical. Dios está en el grupo de damas, en ese circulito pequeño, ahí está Dios. Dios está en el grupo de caballeros ahí. Por eso yo ya no hago campamentos, porque los campamentos es gritar, emocionarse, y eso se desaparece. Y es un estrés y un problema andar haciendo eso. ¿Por qué? Porque Dios no se presenta con luces, con espectáculos, con videos de TikTok. Dios no se presenta en arenas llenas con los mejores instrumentos. Dios es un Dios de paz que se presenta en un lugar tranquilo, en ese cuarto donde nadie nos mira. Ahí está Dios. Dice, y el Dios de paz que resucitó a los muertos, a nuestro Señor Jesucristo. O sea, se presenta como un Dios de paz y con el poder que tiene. Si Dios tuvo poder para resucitar a Jesucristo de los muertos, que no tenga poder para sanar tu depresión. Dice, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. O sea, el pacto eterno es, yo voy a trabajar en ti y te aseguro que no te voy a soltar. Hago un pacto, que te voy a sanar y te voy a cuidar y te voy a sustentar. Dice, os haga aptos en toda buena obra. Esa palabra aptos es la misma que está en Marcos de remendar las redes. La palabra griega es catartizo. Catartizo significa remendar redes, coser, cerrar hoyos. Os haga aptos es la misma palabra catartizo. Es decir, que el Dios de paz que resucitó a Jesucristo de los muertos va a remendar mi vida, va a cerrar esos hoyos donde se me está yendo la vida. ¿Y para qué Dios va a remendar mi vida? ¿Para qué Dios va a cerrar los hoyos? ¿Para qué Dios me va a curar? Para hacer la buena voluntad de Él, haciéndonos agradables delante de Jesucristo, para que al final le demos a Él toda la gloria. Es posible, hermanos, salir del hoyo donde estamos. Lo único que tiene que hacer hoy es reconocer a Dios y decirle, catartizo, remiéndame mi vida, ciérrame esos hoyos, y Dios lo va a hacer en sus vidas. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Cierre sus ojos ahí donde está. Y sí, lo recalco bien, es un tiempo entre usted y Dios. La ventaja que en su mente, el único que puede escuchar su mente es Dios. Y le invito a que esto lo haga en su mente, en silencio. Ahí está Dios metido ahorita. Dios puede ver sus miedos, puede ver sus fracasos, Dios puede ver las dudas que tiene. Ahí está desnudo delante de Dios. No hay manera que pueda engañar a Dios ahí en esa mente donde está ahorita. Y a veces es difícil ser honesto en público, delante de la iglesia. Es difícil reconocer algo, especialmente cuando es algo considerado negativo, pecado, malo.